Vale, bueno, pues nada, en este vídeo vamos a hablar de algo que sale un poco de la didáctica de la lengua francesa, pero que está en relación directamente con la página web, ¿no? Vamos a hablar sobre las relaciones que existen o que han existido en algún momento y la huella que ya han podido dejar estas relaciones entre Francia, que no es en sí toda la francofonía, ¿no? Es solamente un país, digamos el origen de la francofonía, y España. Vamos a ver un poco, pues eso, cuáles son los resultados de relaciones de mucho tiempo, diplomáticas quizás, culturales y de intercambios de flujos de población por motivos históricos, ¿no? O geográficos. Entonces tenemos aquí César, hoy. César es graduado en Historia por la Universidad de Alcalá de Henares, es máster en formación del profesorado en especialidad de Historia por la Universidad Autónoma de Madrid y está estudiando un segundo máster, ahora también. Y bueno, él va a contarnos un poco, vamos a empezar quizá por algo más general, ¿no? Algo que podría ser, digamos, el origen de todas las relaciones, ¿no? Francia es un país que se conoce como uno de los países más centralistas de Europa, seguramente, pero parece ser que tiene diferentes identidades dentro de su propia geografía, ¿no? ¿Qué nos puedes contar de este tema? Francia es una, son varias. Hola. Francia es una, pero una muy grande. Es decir, Francia tiene una extensión de 550.000 kilómetros cuadrados solamente en su zona continental europea, a los que hay que sumar casi 100.000 más en la zona de ultramar. Entonces, es un país grande en los términos europeos. Tú lo comparas con Estados Unidos, obviamente es pequeña, pero en términos europeos es un país grande y, por tanto, tiene diferentes sensibilidades regionales en su seno. No obstante, esas sensibilidades nunca han podido llegar tan lejos como, por ejemplo, aquí en España, en donde tenemos ciertas comunidades autónomas en donde hay un sentimiento nacionalista periférico mayor que lo que pueda existir en Francia. Pero eso no quita que no existan, por ejemplo, la zona sur del país, la antigua Occitania, sí que tiene un sentimiento propio muy marcado, al igual que otras regiones, como por ejemplo la Bretaña, ¿no? Y Francia es una, pero con diferentes sensibilidades La Bretaña que regionales está y al norte. culturales. ¿El qué, perdón? La Bretaña que forma parte del norte. Efectivamente, Ujú. la Bretaña está en el norte, es una península y era una de las antiguas naciones celtas, ¿no? Por eso tiene una cultura algo diferente al resto, ¿no? Ujú. Entonces, sí, Francia es una, pero al igual que España y al igual que cualquier otro país grande europeo, con muchas sensibilidades en su seno Ujú. y obviamente no una única cultura, una única nación, por así decirlo. Ujú. Vale, y aquí en Madrid, no sé si en otras zonas de España, pero bueno, aquí en Madrid tenemos un barrio, un distrito, ¿no? Que se llama el distrito de Chambéry, que, bueno, Chambéry es una ciudad que está en Ródano-Alpes, es capital, y es una ciudad bastante grande que nos está muy cerca de donde he estado yo viviendo el año pasado. Y, no sé, resulta un poco curioso que tengamos en Madrid, en el centro de Madrid, en la capital, un barrio con nombre de una ciudad francesa. Por qué es esto? ¿Hay alguna relación o ha sido casualidad? Efectivamente, sí que la hay. En mi experiencia, pocas veces las cosas son por casualidad y en este caso tampoco. Es decir, tiene el origen francés del nombre muy claro. Lo que no está tan claro es que es su origen. Hay diversas teorías al respecto. Por lo que yo tengo entendido, hay dos principales. La primera es que en la Guerra de la Independencia, que los franceses no creo que la llamasen así, cuando los franceses ocuparon gran parte de la península ibérica, por no decir prácticamente toda, pues Madrid cayó con el resto y hubo un regimiento francés procedente presumiblemente de la zona de Saboya, la capital, como has dicho, es Saint-Méry, que estuvo acampado en ese barrio. Lo que pasa es que en esa época todavía no era un barrio urbanizado, es decir, era como un descampado que durante la Guerra de la Independencia estuvo alojado un contingente francés procedente de Saboya, ¿no? La Ujú. otra teoría que he encontrado es que es posible que la primera esposa del rey Felipe V, a propósito era de origen francés, fuera originaria de esa zona y le gustase pasear por lo que hoy es el barrio de Chamberí. Entonces de ahí también podría venir la teoría. Y Ujú. otra teoría, porque es que ya te he dicho que hay varias, es la cual en la que la esposa del rey Fernando VI, que también era de origen borbón, pues fundó un monasterio en esa zona
y varias de las monjas que vivieron en ese monasterio se trasladaron desde Chamberí. Entonces es Ujú, posible que debido a eso el, el nombre del barrio sea Chamberí. En cualquier caso, el origen francés parece que es indudable. ujú. Y hay muchos intercambios de gente, a lo mejor de esa zona. Yo no sé, yo sé que, por ejemplo, en Bourg-Saint-Maurice, donde viví yo, que es un pueblo muy pequeño, había historiadores que me contaron que coincidí en un coche con una historiadora de allí del ayuntamiento. Me contó que en esa zona, en ese valle, en Tarentesia, Tarentes en francés, durante la Guerra Civil Española había habido muchos refugiados españoles que habían ido allí a trabajar y ellos lo ocultaban un poco porque por lo visto no se les trató muy bien, ¿no? Pero, porque los habían explotado para hacer obra civil y tal. Pero, no sé, ¿hay alguna relación especial entre Ródano, Alpes y España? Porque tampoco está demasiado cerca de la frontera. Pegaría más a lo mejor que la gente de esta zona se fuese a Italia o incluso a Suiza, pero parece que hay un flujo de gente importante de esa zona en concreto, me imagino que habrá muchas más. Y al menos Madrid, no sé si Barcelona, quizá, o Cataluña o zonas del norte recibieron mucha gente, pero ¿hay alguna relación especial entre esa zona de Francia y Madrid o España en general? Sí, es más probable con las zonas de España que limita con Francia. El intercambio ha sido muy fluido porque a pesar de estar la barrera natural de los Pirineos, existe una serie de valles que comunican ambos lados de la cordillera. Entonces el Ujú, intercambio ha sido muy fluido desde época antigua. ujú, Entonces, aunque Francia y España tengan ciertas diferencias culturales, sí que ha habido fuertes flujos y lazos entre ellas. Entonces, lo que decías de españoles viviendo en esa zona de Ródano-Alpes, sí, perfectamente plausible. No es una zona que esté inmediatamente anexa a nuestra frontera, es decir, está más relacionada con Italia, si ujú, mal no recuerdo, y con Suiza, pero ello no quita que no pocos españoles fuesen a vivir a la zona porque es una región muy próspera ujú, dentro de Francia y no solo refugiados españoles después de la guerra civil, sino también en los años, sobre todo los años 60, muchos emigrantes españoles que fueron a trabajar a Francia se asentarían en toda esa zona, no solamente en París ujú. y en las grandes ciudades. Sí, la verdad es que me llamaba mucho la atención cuando estaba allí, que a pesar, es que, vamos, Burg debe estar como a 30 kilómetros, 40 kilómetros quizá de la frontera con Italia. Sabía, desde mi casa sabía la frontera con Italia, pero no había gente, no había inmigrantes o gente mayor que fuese de Italia. Me encontré con una persona nada más, pero en cambio sí que me encontré con varias personas de origen, es decir, padres españoles que procedían de allí. Me llamó mucho la atención, pero bueno, no sé si existen más zonas, a lo mejor con nombre francés, por España, en Madrid. Sí que hay barrios que tienen, digamos, alguna relación un poco más fuerte con nombres franceses o con personajes franceses de la historia, pero que haya un distrito de una ciudad, ¿hay más? ¿Hay muchos? ¿Hay pocos? ¿Alguno? No conozco el caso de distritos, pero sí que hay municipios y zonas que son de origen francés, sobre todo en las zonas que ya te digo, que limitan con Francia. Francia perdón, Cataluña, sobre todo, tuvo un gran influjo de los francos, de hecho fue parte de lo que ellos llamaron la marca hispánica. Mm, Entonces en Cataluña sí que puedes encontrar muchos más ejemplos de aspectos franceses en su geografía. Y sin ir más lejos, es decir que una de las principales estaciones ferroviarias de Barcelona, la capital de Cataluña, se llama Estación de Francia. En catalán ujú, Estació de França, y eso es significativo de los intercambios, ¿no?, entre la segunda ciudad más grande de España y el país galo y nuestro país vecino, ¿no? ujú. Entonces sí, hay unas muestras claras, ¿no?, de influencia francesa en España, y estoy seguro que también de influencia española en Francia, sobre todo en la zona. Ujú. Y esas influencias a lo mejor vienen, bueno, por motivos evidentes, porque estamos al lado y somos países de frontera, vaya. Pero no sé cuáles son los vínculos más importantes, quizá los primeros vínculos que hubiera entre Francia y España y cómo ha evolucionado eso hasta hoy, porque sí que es verdad que durante mucho tiempo, incluso hoy, se siguen escuchando comentarios acerca de los franceses, hay como ese pequeño pique entre las dos Sí, culturas que allí es exactamente igual, o sea, eso existe eh, hacia los españoles, igual que aquí mucha gente que no le gustan los franceses, o que los franceses o que son muy tal. Eso existe allí exactamente igual hacia los españoles. sí. Entonces, ¿eso de dónde viene? ¿Tiene un origen antiguo, detectado, o no se sabe? ¿O es así porque ocurrió algo puntual?
Yo creo que estos piques, como tú dices, se ocurren en todos los países. Por ejemplo, Ujú. los polacos y los alemanes, pues imagínate, los Sí. polacos y los rusos, los Claro, pero eso está británicos. detectado, ¿no? Ha habido un momento de choque, Sí, guerra, invasión y efectivamente. tal, pero... Entonces, Francia y España también han tenido choques muy fuertes. No siempre, la verdad. Nuestros vínculos podemos remontarnos hasta los indoeuropeos y los celtas, ¿no? En Francia había celtas y en España había celtas. De hecho, una región española se llama Galicia por los galos, que son casi sinónimos, ¿no?, de los celtas, ¿no? Ujú. Entonces, Galicia, luego la Galia, la Sí. predecesora de la actual Francia, ¿no? Se ve claramente que en ambos países hubo personas y pueblos muy semejantes entre sí, ¿no? Yo creo que España, como tal, ha tenido encontronazos con Francia relevantes, especialmente desde la Edad Media. En época medieval hubo una guerra llamada la Guerra de los Cien Años, que enfrentó a Francia y a Inglaterra, y en Castilla, que era entonces el reino más grande de todos los que actualmente son España, pues en esa época eran independientes cada uno y Castilla era el más grande, pues hubo una guerra civil aquí también y entonces se dividieron sus partidarios entre los partidarios de Inglaterra y los de Francia, ¿no? Entonces, todo se remonta desde entonces. Luego, la corona de Aragón, que era el segundo reino más grande en época medieval, tenía grandes encontronazos con Francia y esos encontronazos fueron heredados por los reyes católicos y sus descendientes, en especial Carlos I y Felipe II, que tuvieron numerosas guerras contra Francia. Luego, conforme Francia fue ascendiendo y España fue perdiendo posiciones, las relaciones tendieron a mejorar progresivamente, hasta que llegó la Guerra de Sucesión Española y al final el rey que llegó al trono fue un francés, Felipe V, que era el nieto de Luis XIV de Francia, el primer Borbón en España, y desde entonces pues los reyes españoles son Borbones. Yo creo que el punto de inflexión en las relaciones entre España y Francia y que podemos decir que desde entonces hubo más pique, como dices tú, Sí. fue la guerra de la independencia. La ocupación napoleónica de España hizo mucho daño a las relaciones entre ambos países, que hasta entonces, salvo momentos puntuales y conflictos puntuales, había tenido unas relaciones más o menos buenas, sobre todo durante todo el siglo XVIII, cuando fueron dos países aliados porque en ambos reinaban los Borbones, ¿no? Pero la guerra de la independencia sí hizo mucho daño y a España la dejó devastada y Francia perdió gran parte de su hegemonía en el continente a raíz de esa guerra, ¿no? Ujú. Y luego desde entonces no ha vuelto a haber una guerra entre ambos países porque luego en el siglo XX, la Guerra Mundial, España se mantuvo neutral y Francia sí participó. Entonces, pues no ha vuelto a haber una guerra directa entre los dos, aunque sí que ha habido momentos de tensión, ¿no? Sobre todo en época de Franco, ¿no?, en España, cuando Francia llegó a cerrar la frontera durante muchos años, haciendo caso al boicot internacional que pidió la ONU contra el régimen franquista, ¿no? Ujú. Entonces, las relaciones han tenido altibajos, podemos considerar. Pero realmente desde el Y franquismo la relación va, digamos, despegando. Se puede decir que hoy hay una buena relación entre Francia y España, aunque pueda haber algún guiñol de vez en cuando, alguna cosa así, pero en general las relaciones, por lo menos diplomáticas o a lo mejor comerciales, económicas, son buenas hasta el punto de que Francia es, creo que el primero o el segundo cliente de España o algo así. Las inversiones están a un nivel muy importante y hoy la relación es buena, ¿no? Se podría decir que hoy, sí, yo a nivel diría diplomático al que menos. es la mejor de toda la historia. Ujú. Y actualmente somos aliados en no pocas organizaciones internacionales. Ambos somos miembros de la Unión Europea y del espacio Schengen, por lo tanto no hay frontera real entre ambos países y puedes pasar a Francia sin ningún problema solo llevando tu documentación y ya está. Y luego los intercambios económicos son brutales. Es decir, Francia en España tiene una gran influencia económica y España también tiene una cierta influencia económica en Francia, ¿no? Entonces, sí, yo diría que estamos atravesando las mejores relaciones posibles Ujú. desde, yo creo que en toda nuestra historia, ¿no? Es decir, son inmejorables, podría decir. Ujú. Muy bien, pues eso a lo mejor nos lleva ya a hablar un poco de la parte que es quizá la que más me gusta a mí, ¿no? Que es la lengua francesa, ¿no? En España, precisamente por estas relaciones, el francés es ahora mismo es la segunda lengua extranjera más estudiada. Durante un tiempo fue la primera, ¿no? Porque la generación de nuestros padres, abuelos, no estudiaban inglés como lo hemos hecho nosotros como primera lengua extranjera en la escuela, sino que estudiaban francés. Y de hecho en España el francés era una lengua con peso
yo diría que Sí, bastante importante, ¿no? A nivel de lo que pudieran ser importante. las lenguas extranjeras en aquellas épocas, pero bueno. Pero sin embargo hoy el francés está perdiendo claramente peso en, al menos a nivel educativo, en enseñanza reglada, digamos, en niveles ESO, bachillerato y escuelas primaria infantil, aunque allí tampoco han tenido mucha importancia nunca, pero bueno, el francés está perdiendo, claramente está perdiendo terreno en favor de nada, en realidad, porque no la están sustituyendo por otra lengua, no, si estuvieran imponiendo otra, pero no. Efectivamente. Entonces, bueno, desde hace ya varios años están recortando las horas en educación secundaria, en bachillerato se reducen grupos, se reducen Se limitan. profesores. Exacto, sí, están de alguna manera, no creo que lo vayan a extinguir, pero sí que lo están asfixiando en cierto modo, ¿no? Desde mi punto de vista es un error, porque yo creo que, bueno, ya no solamente por los 300 millones de hablantes que hay en el mundo de lengua francesa y porque los países francófonos en general son países con bastante riqueza, con los que se puede desarrollar una actividad económica, yo creo que bastante importante, no solo por cercanía, sino por todo, por el poder que puedan tener y el papel que pueden tener sobre todo en Europa, pero también en América, ¿no? Con Canadá. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que es un error, por lo menos en la Comunidad de Madrid? Porque sí que hay otras comunidades que lo tienen bien. En Cataluña está bastante bien. En Andalucía el nivel de francés es bastante bueno. Hay muchas escuelas de idiomas y demás. Pero ¿tú crees que es un error o no? Yo, desde mi experiencia, veo que hay muchísimos adultos, porque yo trabajo principalmente con adultos en enseñanza para empresas y enseñanza particular o como sea, pero la mayoría para adultos. Incluso en Francia he trabajado como profesor para adultos extranjeros, entonces veo que hay muchísima gente que tiene mucho interés porque tienen empresas y se lanzan al comercio exterior y, pues oye, Francia es el país más cómodo seguramente para tener relaciones, para tener intercambios, porque es un país que compra, que accede a España y que es un país que vende a España también y bueno, que tienen rentabilidad. Tanto los unos como los otros, los españoles como los franceses, pues tienen una buena relación comercial y una buena relación de comercio. Ahí está la Cámara de Comercio de Madrid, etcétera. ¿Tú qué crees? ¿Crees que es un error? ¿Crees que está bien? ¿Crees que está bien que impere el inglés incluso en estos niveles de dos países que no tienen el inglés como lengua nativa? ¿Cuál es tu opinión acerca de la enseñanza o de la situación de la enseñanza de la lengua francesa en España o en Madrid? Pues estoy completamente de acuerdo contigo. El francés ha quedado arrinconado, sigue siendo la segunda lengua más estudiada en educación secundaria en España, pero claramente muy por debajo del inglés. Es decir, si el inglés es la primera lengua extranjera, el francés, en cuanto a la importancia que tiene, debería ser la cuarta, no la segunda, de hecho, ¿no? Ujú, Es decir, es la segunda más estudiada, pero incontables pasos por detrás del inglés. Creo que esto es un error. Creo que las lenguas son cultura y que no debería centrarse todo el esfuerzo solamente en el inglés. Es evidente que el inglés es la lengua franca de nuestros días y por lo tanto es muy importante promocionarla y estudiarla, pero eso no es incompatible con el estudio de otros idiomas. ujú, Que no somos de un idioma que está creciendo en el número de hablantes debido a la explosión demográfica en África, en las antiguas colonias francesas, ¿no? ujú. Así que puedo aventurar que el francés va a ser mucho más importante de lo que es hoy en día dentro de 50 años. Por lo tanto, eso sería una buena inversión, eh, fomentar el francés en un país como España, que tiene una relación muy eh, importante, tanto con Muy Europa directa, sí. como con África, ¿no? Ujú. Entonces, creo que tienes razón, están arrinconando el francés y que es un error que puede llegar a pasar factura dentro de unos años, ¿no? Ujú. Que por cierto es En mi curioso ver opinión, cómo en Francia están impulsando cada vez más el español, ¿no? Es como, yo creo que si lo piensas un poco desde la perspectiva del comercio, aunque ninguno de los dos tenemos relación con el comercio, porque nos dedicamos a otra cosa, pero bueno, si lo piensas desde ese punto, parece que si imaginamos que en un futuro puede haber más relaciones comerciales Francia-España o países francófonos y España, o países hispanos, quizá parece que ellos están aventurando y nos van a llevar, o sea, se está viendo ya que van a llevar un cierto margen porque ellos van a poder intervenir de una manera más directa quizás en este tipo de relaciones porque van a tener la herramienta ya de base, ¿no? Se van a poder comunicar, entonces, aunque nosotros exista el inglés, ¿no? Y hay otras herramientas, no solamente depende de hablar las dos lenguas nativas, pero el hecho de que un país hable la lengua de otro país parece que permite que ese país se adentre antes o de una forma más cómoda o más, no sé cómo decir, más viva en el otro, ¿no? Que lo haga de una forma más agresiva, muy entre comillas.
No sé, a mí me llama la atención. Y allí, desde luego, cada año se ve que implantan más cursos de español desde este año, con la última reforma, ya desde la cinquième, de los niños, los pequeñitos, el equivalente a nuestro sexto de primaria, Vale, creo que sería, algo así. vale. O sexto o incluso antes, no sé, bueno, por ahí. Ya están, empiezan a dar español. Y ellos, vamos, yo recuerdo allí en el instituto en el que estaba yo, había 5 profesores de inglés, 4 de español. O sea, imagínate, había un Sí, montón. esa es la principal diferencia que podríamos decir con España. En España el inglés tiene muchísimos profesores y muchas horas, se Ujú. dedican muchas horas, pero luego al francés, pues infinitas menos. Es decir, y por lo que me estás diciendo, aquí la primera lengua es el inglés y la segunda el español, pero no hay tanta diferencia No, no, entre ellas inmediatamente después. aquí, como la que puede haber aquí entre el inglés y el español. Si el, Ujú. el francés, si el inglés está aquí, el francés estaría aquí. Es decir, Sí. hay una brecha muy grande en el estudio de ambos. Ujú. Y es lo que decías tú antes, que es que le están quitando horas al francés, pero es que no lo están sustituyendo por otro idioma. Es decir, están encaminados a un modelo de una única lengua extranjera, que sería el inglés y ninguna más, porque Ujú. es que no están sustituyendo al francés por el alemán ni por ningún otro Sí. idioma Ujú. extranjero que no sea el inglés, ¿no? Allí, de Así que esa hecho, sería la principal diferencia. allí, de hecho, en el instituto en el que yo trabajaba tenía una sección internacional. Aquí no estoy seguro que exista algo así, pero bueno, en la sección internacional tenían sección internacional en inglés y en español también. Había menos alumnos en español, pero sección internacional en los dos. O sea que, no sé, parece que de nuevo estamos un poco a la cola nosotros de ese tipo de cosas o no sé. En cualquier caso, yo pienso que es un error que quiten, pero no solamente francés, sino que no exista prácticamente portugués, que no exista prácticamente italiano, rumano o cualquier otra cosa, árabe, yo qué sé. Pero bueno, ahí está. En fin, ¿algo más que quieras contarnos de Francia, de la relación entre Francia y España, perdón? ¿Algo más que Nada, se te ocurra? subrayar los vínculos que tenemos hoy en día y confiar en que sigan siendo tan buenos como son hoy en día porque ambas partes saldremos beneficiadas. Ujú. Así que confío en que siga así. Muy bien. ¿Tú has estudiado francés? Sí, estudio francés en el instituto, pero como tú has dicho, segunda lengua y con menos horas que el inglés, aunque en esa época las clases tenían más alumnos de los que tienen hoy en día, Ujú. ¿no? Así que sí se va notando una disminución en cuanto al interés en el aprendizaje de francés, ¿no? ¿Y te gustaba el francés? ¿Te gustaría aprender francés hoy? ¿O no? Nunca está de más. Me he centrado en el inglés por motivos profesionales, Ujú. pero ahora que ya los he conseguido, pues sí, perfectamente. Podría retomar el francés donde lo dejé, un nivel básico, pero sí, estaría encantado. Ujú. Muy bien. Bueno, pues nada, esta ha sido nuestra conversación, que bueno, espero que haya sido interesante para quien lo haya escuchado y ya está. Y nada, muchas gracias y nos No, vemos. gracias a ti por dejarme participar. Venga, un saludo e invitamos a todo el mundo a que se pase por el blog de César, que es, ¿puedes darlo? El blog de cesarmb.blogspot.com. Muy bien, bueno, dejamos por ahí por el enlace, dejamos el enlace por abajo en la descripción, ¿vale? Muy bien, pues muchas gracias. Adiós. Gracias, hasta luego.